Hola seguidores, ¿cómo están? Un saludo del señor Gustavo Beguet, que contribuyó al canal. El tema que él me había pedido es que explique más el asunto de los casas de quinta generación, cuarta generación, porque es un tema realmente confuso. Hay que decir, estimado Gustavo, que esto varía un poco dependiendo del autor. Por lo general, digamos, la doctrina entre comillas o la literatura en inglés se impone y nos da algunas características que tienen que cumplir los casas de quinta generación, y por regla general digamos que los demás autores, que aunque la lengua madre no sea el inglés, han adoptado esa definición. Sin embargo, se da el caso paradójico que algunos países que tienen una industria propia no siguen esa línea de pensamiento. El caso más paradigmático y hasta cierto punto bastante humorístico es la definición que dan algunos autores suecos. Como Suecia tiene una industria propia realmente importante de aviones de combate, cosa que para un país de su tamaño es un enorme mérito, ellos hacen el siguiente planteamiento que parece a primeras luces bastante lógico. La primera generación de casas de reacción es el Saab Tunen o barril. La segunda sería el Saab Lansen, algo parecido a Hawker Hunter. La tercera sería el Saab Draken, avión de doble delta, ligeramente parecido al Mirage, no es lo mismo obviamente. Luego tenemos el Viggen, un hermoso avión, un hermoso interceptor, avión de reconocimiento y ataque al suelo con doble delta y canar. Realmente, en mi modesta opinión, uno de los mejores aviones de combate de todos los tiempos. Y luego tenemos el Gripen. El Gripen es el quinto de esta serie de generaciones suecas de aviones de combate. Por lo tanto, el Gripen es un avión de quinta generación. Y se da otro caso paradójico, varias veces se da, que un caza de cuarta generación o cuarta generación y media, ese extraño invento que han hecho algunos para solucionar un dilema de tiempo, algunos cazas de cuarta generación y media han volado en fechas muy posteriores a los cazas de quinta generación. Por lo tanto, lo que la mayoría de los autores en tecnología de aviación toma como referencia no es la fecha del primer vuelo, sino unas características muy especiales que supuestamente, según el 90% de quienes escriben acerca de la materia, debería tener o debe tener un caza de quinta generación. Las principales serían un contorneo y un tratamiento antirradar, o sea, que el fuselaje no solo tenga las formas para reducir la firma radar, sino también debe estar equipado con un material que absorba o que reduzca dicha firma. También, en lo posible, debe estar equipado con una bodega interna de armas. Esta bodega interna está relacionado con el tema de la furtividad o del perfil radar reducido, es decir, en lo posible debería evitar a toda costa tener cargas externas, o sea, como un típico soporte subalar o una bomba guiada transportada bajo el fuselaje o bajo las alas. Eso siempre se hace para no romper, digamos, esa ideal contorneo perfilado radar. Nos ayudaría a penetrar en el territorio enemigo y ser detectado mucho más de cerca por los radares que supuestamente solo pueden ver un tamaño de firma bastante inferior al verdadero o bastante inferior a lo que sería un caza de cuarta generación equivalente o un caza de cuarta generación y media. Otra característica muy deseable para esta clasificación es el supercrucero. Esto significa que la aeronave, con su planta motriz o plantas motrices, debería ser capaz de lograr una velocidad de 1150 km por hora a alturas superiores de 9000 metros sin recurrir al postquemador. Es decir, que tenga una planta motriz lo suficientemente potente para que sin activar la postcombustión yo pueda ser supersónico a una altura más o menos adecuada, es decir, a 10.000, 9.000, 10.000 metros. Eso implica que la potencia de nuestro motor tiene que ser bastante elevada. También este motor debería estar cubierto o perfilado para reducir la firma radar, no simplemente colgado o instalado en nuestro fuselaje. Además, algo que definiría a un caza de quinta generación es la tecnología y potencia del radar, que definitivamente debe ser
de barrido electrónico y capaz de detectar, clasificar muchas amenazas, centenares de amenazas, incluyendo otros aviones de combate, sistemas de defensa terrestre, sistemas de defensa naval, etcétera, etcétera. Dicho radar debería clasificar en manera automática, instruyéndole al piloto cuál debe atacar, cuáles son los más peligrosos a los cuales hay que enfrentar en primer término, y también activar contramedidas de manera automática, sin necesidad de la intervención de quien maneja ese caza de quinta generación, activar todas las contramedidas posibles para reducir la chance de ser descubierto y derribado. También en la última instancia, es decir, cuando ya el avión sea detectado y atacado con misiles de defensa aérea, el sistema debe proveer activación automática y de la manera más eficiente posible de lanzadores con bengalas para confundir misiles de guía infrarroja y chaff con partículas metálicas para confundir o dificultar la tarea de los misiles de guía radárica. Actualmente existen aviones de combate de muy altas prestaciones y que se clasifican de cuarta generación y media. En la mayoría de los casos son actualizaciones muy importantes, son básicamente un sistema que mantiene la forma, el cascarón podríamos decir, de un aparato que hizo su primer vuelo en la década de 1970, pero que son aviones completamente nuevos. Puedo citar el caso del F-15X, que el F-15 hizo su primer vuelo en la década de 1970, 1972, creo recordar. Tenemos el Sukhoi Su-35, que es una mega actualización del Sukhoi Su-27. Tenemos el F-16 Block 70, que sería una mega actualización del F-16, y otros ejemplos. Al mismo tiempo, hay otros aparatos que no se basan en ningún aparato preexistente, que son de nueva generación, de nuevo diseño, pero que tampoco llegarían a esa categoría de quinta generación, se quedarían en cuarta generación y medio. Claros ejemplos son el Saab Gripen, que no se basa en ningún aparato anterior, y el Dassault Rafale, que supuestamente falla en que no tiene una bodega interna de bombas y que su perfilado radar es, entre comillas, deficiente. Para ir terminando, voy a dar un listado de los que verdaderamente se consideran cazas de quinta generación actuales, según los iluminados de la aviación, según los más expertos autores en la materia. Tenemos el IF-23, que fue un prototipo, este hermoso aparato de la Northrop que ustedes pueden ver ilustrando el fondo de este video. Luego tenemos el Lockheed F-22 Raptor, que debería haber reemplazado definitivamente al F-15. Lo que pasa que resultó un avión muy bueno, pero también extraordinariamente caro, incluso para las arcas de los Estados Unidos, y solo se construyeron unos 180 aproximadamente. Luego tenemos el F-35, el más abundante y más difundido por toda la OTAN de los cazas de quinta generación, con más de 1000 construidos. Luego del lado ruso tenemos el PAK-FA o Sukhoi Su-57 y el prototipo, bueno, en realidad no es prototipo ni siquiera eso, la maqueta Sukhoi Su-75, que realmente no sabemos si se va a poder fabricar. Del lado chino estaría el Chengdu J-20 y el Shenzhen FC-31. Y después tenemos dos advenedizos ahí que están luchando por la clasificación de quinta generación, pero digamos que están en eliminatorias, todavía no se la dan. Que es el muy atractivo surcoreano KAI KF-21 Boramae, que creo que eso significa halcón dorado o algo así. Y luego tenemos el turco de la TAI, no KAI, TAI, el TF-X Kan, también de forma similar a lo que sería el avión surcoreano, de forma similar a lo que vendría a ser un F-22 Raptor descafeinado. Por mi parte, esto sería todo. Por supuesto, les indico que si les gusta el video y si pueden colaborar con este canal, lo hagan para que próximas generaciones disfruten del contenido generado por Panzer Argentino para que este canal se mantenga online. Yo me voy despidiendo, que la pasen bien, hasta luego.